porque aquí viene lo bueno. Y estamos con nuestro amigo Carlos Escudero. ¿Cómo estás, Carlos? Muy bien, muchas gracias. Oye, qué gusto de tenerte nuevamente. El otro día, cuando tuvimos la entrevista, mucha gente escribió y pude ver también muchos mensajes después de que tú ya te habías ido. Y la verdad es que la gente me preguntaba a mí, pero yo qué le voy a decir si yo no soy el Carlos Escudero. Lamentablemente escuché lo mismo que usted, quedé tan sorprendida como la gente en la casa. Y Carlos, la verdad es que ese día hablamos de las almas yacentes, pero también hay terapias que se pueden juntar con este tema de las almas yacentes. Para la gente que se está uniendo en este minuto a nuestra transmisión, expliquemos un poquito qué son las almas yacentes y comenzamos a ampliar la información. Si tuviera que hacer un resumen, diría que son los fallecidos de la familia, que sus almas no han muerto, siguen vivas, pero en una dimensión paralela. Y se comunican a través de la familia, generando bipolaridades, crisis de pánico, estos trastornos de personalidad o estas situaciones de apegos, apegos a la madre, apegos de la madre a los hijos. Cuando una madre pierde un bebé y ese bebé era muy esperado por ella, no nace, pero después hay otro hijo, ese hijo, el siguiente, es como si recibiera literalmente dos almas dentro de un mismo cuerpo. Y aquí empiezan los conflictos, porque se pueden generar distintos tipos de dependencia o rechazos. Hay dos posibilidades. Una es que si la pérdida fue un aborto concebido voluntariamente por la madre, el hijo abortado, que se va a transformar en el yacente del siguiente nacimiento, va a generar una relación tóxica con la mamá. Es decir, el hijo va a sentir que ama a su mamá, uno, pero el otro la rechaza porque lo abortó. Entonces, aquí empieza la batalla interna. Es el hijo diciéndole a la mamá, es que tú no me quieres, es que tú no me entiendes. Y la mamá lo da todo, hace todo, pero no logra comprender qué es lo que está pasando y por qué este hijo se torna tan agresivo. Esa es una. La otra era que el hijo quería nacer, la madre quería tenerlo, pero se produce una pérdida espontánea. Entonces, el que tiene este tipo de yacente está doble, es dos hijos para una misma madre, y es el típico hijo mamón, ese que no se puede separar de la mamá, que la mamá se mueve un poquito y él tiene que ir con ella, porque el bebé que no nació, que quería nacer, está dentro de él y la quiere, y ojo, se siente niño todavía. Y requiere, o sea, eso es súper importante, y eso es lo que te quería consultar. Estas almas yacentes, para la gente que se está uniendo, ¿son niños que pueden haber nacido y mueren? ¿O son niños que se pierden antes de nacer? Normalmente son bebés que quedaron inconclusos en su proceso y que no alcanzaron a nacer. Es decir, estamos hablando de las pérdidas que se producen en el primer, segundo, tercer, quinto mes, séptimo mes. Justo antes de la concepción o cuando el bebé logra salir al mundo. Si se puede transformar un bebé recién nacido en yacente si muere en el parto y el bebé se queda con la sensación de que él no murió. Es como cuando el bebé deja de funcionar algún órgano o tenía algún tipo de enfermedad y él inconscientemente queda conectado a la mamá. Ella lo pierde, ella empieza a vivir el duelo, ella empieza a sufrir, pero ese bebé, su alma, como alcanzó a conectar con ella, no se va. Viene el siguiente nacimiento y aquí se genera esas relaciones con los hijos de apegos, de tengo miedo de que le pase algo. La mamá sufre. ¿Por qué sufre la pobre mamá? Porque ya perdió a un hijo en una primera instancia, está el segundo hijo y ahora el segundo hijo lleva al primero. Entonces cuando él se mueve, ella siente que el corazón se le sale porque que no le vaya a pasar algo ahora a él, que más encima lleva las dos pérdidas, lleva las dos energías. Entonces, cuando esto ocurre con las abuelas que pierden un bebé, el último hijo, porque hay embarazos o personas que pierden al final, no al principio. Entonces, si la abuela pierde al final y luego nace un nieto o nieta y esa alma se vuelve yacente del nieto, ¿cómo le brillan a esa señora cuando ve que en el nieto viene la encarnación de su hijo y además está su nieta? Se genera un doble match, es como esa sensación de felicidad y es como que la mamá revive. Yo he atendido casos donde las personas
vivían como en un estado zombie porque vivían en un duelo constante, pero nació la nieta y para ella es como empezar todo de nuevo. Porque como que se sienten mamás, se sienten... vuelven a conectar con la maternidad y se vuelven a sentir que tienen algo que hacer, porque ahora hay un hijo al que proteger, porque llegó en este otro envase. Este envase viene doble. ¿Y cómo, y tú te alcanzas a percatar, o sea, ya luego a lo mejor con una terapia tuya tú te haces consciente de que está tu hijo también en tu nieto, pero cuando no eres consciente, ¿qué sucede contigo? ¿Te alcanzas a percibir que en ese nieto no alcanzas a percibir? No, es una sensación. Sé que a este nieto lo quiero, sé que me pasa algo cuando lo veo, sé que cualquier cosa que pase con él me afecta, pero nunca logro entender el por qué. Porque nuestra conciencia no hace esa conexión de asumir que la pérdida anterior está proyectada, está inserta. El cuerpo murió, pero no el alma. Entonces, de hecho, nosotros todos sabemos que el alma no se muere, porque cuando un adulto fallece, le hacemos una despedida y le pedimos a Dios que lo reciba en el cielo. Entonces, todos asumimos que estamos mandando el alma a otro lugar. Entonces, en nuestra conciencia existe que el muerto no muere. Pero no hacemos lo mismo con los bebés. Ese es lo extraño. No asumimos el mismo proceso con los bebés que se mueren, con las pérdidas, con los abortos. No hay una conciencia de esto. Si a mí me preguntan, Carlos, ¿tú aprobarías la ley de aborto? Yo diría, no, sería una locura. Sería convertir a la población en bipolar. Porque sería mucho, si ya con los casos que hay... Y tú no estás hablando en ningún tema religioso, ¿no? No, no tiene nada que ver la religión. O sea, okay. Si la religión incorporara este conocimiento, se darían cuenta que pueden ayudar mucho. Porque, ¿qué pasó con las mamás que perdieron hijos pasado el tiempo y alguien les dijo, oye, pero a lo mejor deberíais pedir una misa por tu bebé? Y hay personas, yo he tenido pacientes y personas que me han dicho, oye, a mí me pasó esto, yo perdí un bebé, pero con los años alguien me recomendó que hiciera una misa de difunto por mi bebé y le puse nombre, y eso repara la conexión. Es como si tú fueras al limbo, sacar el alma del limbo, y con ese reconocimiento, al encomendarlo a Dios, por decirlo de alguna forma, ellos pueden reparar esa conexión. Es decir, si la religión, en vez de rechazar esta posibilidad, incorporara esta posibilidad, habría más soluciones que problemas. Ok, mira qué importante, ¿eh? Entonces, un niño que nace y muere en las primeras horas de vida, también puede ser un yacente. Eso también que sí. La gente lo tenga claro. Que también puede ser un yacente. También. Porque hay que mencionar que hay niños que mueren al nacer, pero han luchado todos unos largos meses por sobrevivir. Correcto. En proceso y con la mamá también, exacto. Digamos. Entonces, y se son genera... dos que, claro. Sí. Ahora, eso es súper importante porque también lo estábamos conversando con anterioridad, digamos, con la gente, para que vamos a ver si, señor director, usted me puede... Gran tema, dice Jen Dolplay, ¿así? Una consulta. Antiguamente en Chile, cuando fallecían los bebés, hacían el ritual del angelito. ¿Esos bebés también les queda su alma? Claro, si hay un reconocimiento y se está pidiendo por el alma, para que el alma descanse en paz, eso también repara. Es decir, todo aquello en que la familia se reúne simbólicamente como para conmemorar el que hubo un familiar que se está yendo de forma temprana, genera una reparación. Es decir, es la conciencia de la familia al aceptar el hecho. Una mamita que pensó que perdió un bebé siendo muy joven y no quiere que el marido sepa, después con el tiempo se casa, tiene hijos, y no quiere contarle a sus hijos que ella perdió un hijo, ese secreto fijo que va a traer problemas. ¿Por qué? Porque el alma siente desplazamiento, siente rechazo, siente negación. Y nosotros como alma estamos hechos para reconocernos. Por eso necesitamos que la mamá nos reconozca cuando somos niños, que el papá nos felicite o nos motive o nos inspire. Entonces imagina para un alma que venía con un propósito y de pronto no está, no pertenece al clan, no está aquí. Y para las personas que tienen yacente, son las típicas personas que dicen, yo no me siento parte de esta realidad, no me siento parte de este mundo. Es como si yo perteneciera a otro lugar. Esa es la voz del otro, que está en la otra dimensión.
Porque tú lo sientes, pero no sabes por qué lo sientes. Claro, porque a veces uno puede decir, ¿por qué siento esto? Ahora, cuando un niño muere a las primeras horas, pero sí se les puede hacer, digamos, el ritual digamos, de su velorio y todo lo demás, ellos ya dejan de ser yacentes. Dejan de ser yacentes y pasan inmediatamente al plano espiritual como niños, no como bebés. No existen las almas bebés. Es decir, Eso es una consulta. Cuando tú mueres, los niños, siempre me he preguntado lo mismo, y he preguntado en distintas religiones. Cuando muere tu hijo, para la mamá que nos está escuchando, muere tu hijo bebé, ¿tu bebé crece? energéticamente, Si tú algún día te quieres reencontrar con él, ¿lo puedes conocer? sí, definitivamente sí. Pero para eso tiene que haber un reconocimiento, tiene que haber una transición entre planos. Lo que nos falta entender o aceptar es que existen dimensiones invisibles que no podemos ver, pero que forman parte de la realidad. La física cuántica está estudiando esto hace mucho rato porque saben que esto es real, pero tampoco pueden comprender todavía la magnitud que tiene. Esto siento que es mucho más grande. Cuando hablan que tenemos una realidad paralela, yo de verdad que lo creo que sí. Yo creo que no podemos ser la Y única esta explicaría realidad. perfectamente cómo funciona esa realidad. Ajá. Ahora, este niño, cuando yo me reencuentro con él, lo voy a ver grande, lo voy a ver adolescente, va a pasar el tiempo igual como un año pasa para mí, pasa para él, o cómo lo voy a encontrar, cómo reconozco a mi hijo entre tantos. Si el bebé tenía 3 meses y muere, el alma del bebé inmediatamente adopta una energía que es cercana a los 5 o 7 años, promedio. Es decir, cuando un medium va a un hogar donde una mujer embarazada perdió a su bebé, la medium no siente la energía de un bebé. Nunca te va a hablar un medium de aquí hay un bebé. Te va a decir hay un niño que ronda la casa, que anda jugando. Perfecto. ¿Por qué? Porque ella no percibe el alma del bebé, ella percibe la conciencia de esa alma, y esa conciencia sería como un niño entre 5 o 7 años. Y eso es lo que vemos. Entonces, esto es lo que se percibe. ¿Y quedan de 5 o 7 años para siempre? Depende. Eso es muy relativo, porque cuando el alma se convierte en yacente y está dentro del cuerpo o conectado con un cuerpo, van creciendo en paralelo. Pero también explica por qué hay personas que se sienten almas viejas. Y de hecho uno escucha a veces en los niños lenguaje que tú dices, ¿de dónde saca estas palabras? Pero porque pertenece a una generación actual. Es muy probable que esté conectado con un yacente de una generación atrás. Es decir, que no sea su hermano, sino que sea un tío. Entonces, aquí el fenómeno, insisto, O sea, uno le puede buscar explicación. A lo mejor mi hijo está con mi hijo que falleció, pero a lo mejor no es así. A lo mejor está con otra alma que yo no lo sé. También puede ser. Claro. ¿Y cómo puedo reconocer a qué alma estará conmigo o con mis hijos? Claro. ¿Cómo puedo saber Imagina estas frases, porque son populares. A mí me habría gustado que mi tía fuera mi mamá. Me llevo mejor con mi tía que con mi propia mamá. Ya, eso podría explicarse si es que esa tía perdió bebés y ese bebé es yacente del sobrino. Entonces, ahí se genera otro tipo de conexión. Y acá las conexiones de las almas siempre se anclan al clan familiar. Es decir, quedan dentro del núcleo familiar. Es como si la sangre llamara a dónde pueden conectarse. No es para cualquier lado. Y eso sucede muchísimo, porque uno Mucho. se siente identificado. Porque supongamos mi mamá siempre me dice, oye, y yo con mi tía, con una de mis tías tengo mucha conexión. Y me dice mi mamá, yo no sé cómo tú te pareces tanto a tu tía. Eres igual a tu tía, tienes mañas igual a tu tía y no te pareces nada a mí. Y siempre hemos tenido con mi tía una conexión distinta desde niña. Entonces también esas cosas uno se puede ir explicando también el por qué pueden estar sucediendo. Claro. Con este tema. Claro, porque a lo mejor tú no sabes o la tía nunca comentó que en realidad ella pudo perder un bebé. No lo sabemos. Es que claro, es que esas cosas mucho más, son íntimas, antes y ahora son súper íntimas y la gente generalmente trata de poner tierrita ahí para que eso por el dolor también. Exacto, es muchas veces evitando el dolor. Sí, y tapando este periodo a lo mejor tan duro para ellos. Ahora,
En el caso, Juanita Pérez dice, excelente invitado. Excelente invitado, dice. Cari Rodríguez, muy bueno el tema, ya que muchas mamitas pasamos por este dolor. Ve, ahí hay una mamá identificada. Ahora, Carlos, cuando una mamita trae 2 niños al mundo y en ese intertanto uno fallece, otro vive y alcanza a nacer, ¿qué sucede con ellos? Igual puede fusionarse, pueden juntarse las almas. Puede el niño quedar con un comportamiento bipolar. Es decir, hay casos en que los embriones, uno absorbe al otro. Y entonces también está este tipo de conexión. Yo quedé sorprendido con una constelación. Estábamos en un trabajo grupal y una de las personas que estaba en pleno trabajo terapéutico dice que ella no quería ser mamá, que ella estaba pensando en abortar. Y la constelación mostró que su madre había perdido una hija antes de que ella. Entonces ella estaba doble. El embarazo que ella tenía no era el que ella habría elegido para su vida, pero sí su hermana. Ella en la constelación se dio cuenta que iba a ser mamá, pero de la sobrina, la que debió haber nacido con su hermana si estuviese viva. Wow, o sea, entonces, es como que la alma yacente sigue funcionando en esta vida paralela. Sigue cumpliendo su destino aun cuando no tenga cuerpo, y lo hace a través de la familia. Entonces, ahora, Carlos, para las mamitas, como dice Cari Rodríguez, que nos llega muchísimo a quienes hemos perdido hijos, y buscamos esta explicación de decir, ¿cómo lo voy a encontrar? ¿Cómo lo voy a poder ver algún día? Que yo también pretendo reencontrarme con mi hijo. Yo lo amo por sobre todas las cosas y siempre lo he reconocido como parte de mis hijos también. Él nació, él alcanzó a nacer, no vivió mucho tiempo, vivió unas horas, pero nació. Entonces, ¿qué sucede con ellos? ¿Dónde van? Ellos se van, no sé, a otro plano, pueden ascender porque tú le pudiste hacer su sepultación, su misa y todo lo demás. Pero, ¿qué sucede con ellos? ¿Siguen creciendo? ¿Con quién están? ¿Cómo se reúnen? ¿Cómo lo puedo reconocer el día de mañana? Lo reconoces porque es una conexión sentimental. En el plano espiritual, las almas siguen su proceso de desarrollo. Es muy interesante lo que ocurre a nivel energético en los planos superiores. Si yo pudiera hacer un dibujo, dibujaría líneas y te diría, nosotros estamos en una realidad que está en sintonía con el limbo, pero no con el cielo y no con el infierno. Son 2 estados o 2 niveles energéticos. Se llaman esferas espirituales, los niveles. Si yo pudiera recomendar una película para entender cómo funciona el tema de las almas, diría Nuestro Hogar, de Chico Xavier, un canalizador brasileño que él era un medium que se especializaba en la comunicación con los muertos, y él dejó muchos testimonios de sus diálogos con los muertos en la otra realidad. Entonces, él nos da ejemplos de cómo funciona. El alma como energía no envejece. Es decir, por ejemplo, en mi caso, yo hago desdoblamientos, hago regresiones. Dentro de mis terapias hay un abanico de opciones que yo puedo usar como recursos. Entonces, una de las cosas interesantes es que en mis conexiones personales, cuando yo me he conectado con mi familia, mi abuela yo no la veo de la edad que ella se fue de este mundo. A ella la veo como en su mejor momento, como de 40, 50 años, porque energéticamente no están las arrugas, ella se puede reír. Lo mismo pasa con los abuelos, es decir, es como que el alma rejuvenece y se te van los dolores y todo lo que estabas padeciendo, creo yo. Todo, es decir, el trabajo energético acá consiste en liberar emociones. Existe un lugar sutil que es conocido como el hospital o la sala de recuperación, que las almas, por ejemplo, que padecen cáncer o enfermedades violentas del cuerpo, necesitan energéticamente reparar el alma, porque así como se dañó el cuerpo, el alma también queda con heridas.
Entonces pasan a este estado intermedio que es como un hospital de reparación, donde son asistidos por seres que les van creando la conciencia de la reparación, les enseñan a sanar sus emociones, sus sentimientos, sus rabias, sus penas, las cosas que vivieron y que no entendieron. Y eso es lo que permite que ellos pasen después a este popular conocido cielo. Pero en el ¿Hay personas que ascienden más rápido que otras? Sí, y tiene que ver con la energía de las personas o la experiencia que creó la persona. Hay personas que no son creyentes, ellos van a un estado diferente. Esto quiere decir que las esferas arriba da para todos los tipos de conciencia. Si yo creo en Jesús y en la Virgen, es muy probable que a la esfera que yo vaya sea donde yo pueda encontrarme con ellos. Pero existen otras esferas que están a otra escala, que no necesitan necesariamente de las presencias espirituales que a nosotros nos han enseñado popularmente. Es decir, por eso el budismo tiene otras creencias y otros estados, pero si analizamos la historia, los distintos tipos de religiones y credos han tenido muchas variables entre ellos. Lo interesante de la película de Chico Xavier, que yo recomiendo, es que en esa película hay una madre que está en una esfera superior, pero porque ella era creyente y ella está en un estado como diferente de paz y puede visitar a su hijo que no era creyente en una esfera inferior, donde el hijo tiene que empezar a aprender el proceso espiritual para poder elevarse. Puede ascender. Y pueden ascender. Y estas almas pueden quedarse en estas esferas, pero pueden ir aprendiendo, pueden ir cultivando para llegar a... Ah, perfecto. Eso es lo que nos ha enseñado y nos muestra la espiritualidad. Desde el punto de vista energético, yo conozco otras variables que son más amplias, mucho más inclusivas, menos forzadas, que no exigen esta experiencia de servicio y obediencia. La espiritualidad que nosotros conocemos, donde están los seres vestidos de blanco, donde están los guías, los maestros, ellos hablan mucho del servicio, de estar siempre disponible, ponerte en el lugar del otro, pero hay esferas donde eso no corre, no aplica. Es decir, tú puedes ser libre y no necesitas ser mejor que nadie, necesitas ser tú. Pero para llegar a esa esfera tiene que haber una aceptación de ti mismo que es muy difícil encontrar en este plano. ¿Por qué? Porque la gente todo el tiempo se está criticando. Estoy seguro que las personas que estén oyendo, si yo dijera esta frase, repitan conmigo: me amo, me admiro, me reconozco, he vivido todo lo que he querido, disfruto el mundo, la vida de la manera, me he provocado los mejores placeres, la vida que yo tengo me ha provocado la felicidad que yo quiero, no me reconozco ni en los problemas ni en la dificultad porque me siento elevado. ¿Quién podría decir una frase así? De los dientes hacia afuera. Es muy difícil. ¿Por qué? Porque la persona está, que el rollito, que la estría, que la cicatriz, que la herida, que la marca, que la gordura, que estoy flaco. Es decir, estamos llenos de prejuicios. Entonces, pero existen esferas donde los prejuicios no existen, donde el ser bueno o ser mejor persona no es necesario, solo tienes que ser tú. Es una esfera sencilla, es una esfera dinámica donde tú colaboras, participas, pero no tenemos acceso a ese tipo de esfera porque estamos plagados de la espiritualidad que nos obliga a tienes que ser la mejor versión de ti mismo. Es decir, Joana, tienes que ser la mejor persona, tienes que ser la mejor versión. Esto que eres, no eres todo esto, eres mucho más y te tienes que convertir. Eso te lo dice la espiritualidad. Pero si yo traduzco esa frase y la llevo a la energía, te estoy diciendo: Joana, yo no te acepto como tú eres, tienes que cambiar. Claro, no puedes ser tú, tienes que ser de esta manera. Y la energía, en el fondo, en estas otras esferas que yo menciono, no tienen esos requisitos. Aquí tú puedes ser Joana, y si Joana está enojada, no importa, porque la Joana enojada es aceptada. La Joana que critica, que se juzga, que se enoja consigo misma, ahí es aceptada. Ahí Joana no tiene que ser mejor, solo tiene que ser ella. Tú te vas a la esfera que tú eliges. ¿Quieres ir a la esfera donde son todos bonitos, son todos perfectos? Perfecto, asciende. Pero ¿quieres irte a la esfera donde puedes ser tú y no tienes que cumplir ningún requisito ni someterte a nada? Bienvenida. Es como las puertas están abiertas para Y uno puede en un momento determinado elegir, ¿no? lo que tú quieras. Y la gente
ponte tú, yo tengo mis hijos y tenemos distintas creencias entre los tres, y uno de mis hijos, el menor, me dice, yo creo en la naturaleza, creo en los seres vivos, yo no creo en un Dios perfecto, ni me voy a esmerar por aquello. Esas personas... Él tiene una esfera, para mi gusto, privilegiada. ¿Por qué? Porque él no tiene que cumplir requisitos, él no tiene que ser mejor, él puede equivocarse, él puede fallar, él puede hacer lo que él quiera, y como él eligió que el lugar donde él quiere ir es donde no hayan exigencia, estoy seguro que allá va a llegar. Y él, en esa esfera, tiene permiso para ir a visitar a los que están siendo bonitos. Porque esa esfera es superior a la de los que están sometidos. O sea, el ser sometido no es bueno ni aquí ni allá. No, como es arriba es abajo, dice la espiritualidad. Mira que importante. Ahora vamos a ver, qué interesante y profundo el tema, dice Juanita Pérez. Juanita Pérez dice, Joanita, ¿cómo poder contactarse con el invitado? Bueno, da tu teléfono, Carlos, para que te pueda llamar Juanita Pérez, que está muy interesada en comunicarse contigo. El teléfono es 569-56-31-31-79. Si lo pueden entregar de nuevo, Carlos, para que la Juanita pueda agarrar el lápiz. Juanita, agarra el lápiz, Juanita. Ahora sí, démosle de nuevo, Carlito. 569-56-31-31-79. Bueno, y la gente que lo quiera revisar nuevamente después en la tarde, estará disponible para todos ustedes también la grabación del programa de cada día, como es de costumbre. Carlos, entonces este tema de trasladarse, digamos, a otras dimensiones. Ahora, cuando fallece un hijo y estas mamás, pues me voy a incluir, quedamos acá con este desgarro de haber perdido un hijo, porque nos dicen muchas veces, oye, no te preocupes si ni siquiera lo conociste tanto, no lo tuviste, tremendo, que no, pero ¿para qué te preocupas? No tienes, ni fotos tienes para recordarlo. Claro, eso me daría vergüenza. A mí, de verdad, y me lo han dicho, oye, pero ¿cómo sufres tanto? Si ya pasó, si no vivió nada. Y uno queda como diciendo, chuta, yo sí viví con él. Pero existe porque pasó por este mundo, porque hubo un instante que, aunque fuera solamente dentro del vientre, en el proceso que estaba creciendo, ahí se genera una conexión amorosa. La madre puede sentir que ahí hay vida, y eso es lo especial. No necesitamos ni la fotografía ni nada. Entonces, ¿sabes qué es lo más hermoso de las terapias cuando haces estas sesiones de energía y tú colocas en una terapia a alguien que represente a ese bebé? Esa persona se puede comunicar con ese hijo, puede establecer una comunicación, puede lograr decirle lo que pasó. Hijo, yo te esperaba, yo quería estar contigo, pero las circunstancias no se dieron, estaba sola, no tuve apoyo, te perdí. Entonces, el hijo al otro lado es como, mamá, tranquila, eso yo lo sé, yo te quiero igual. Entonces, se generan abrazos, el corazón siente que puede estar tranquilo porque no cometió ningún crimen, no hay ninguna falta. Y en el caso de las mamás que tuvieron que abortar, porque aunque suene tremendo, hay que entender que la razón que explica el que ella aborte también tiene que ver con estos planos sutiles, también tiene que ver con estas otras realidades, porque a lo mejor ella quiere abortar porque no se siente madre de ese bebé, pero si supiera que no se siente madre de ese bebé porque es el yacente, el que estaba destinado a ser mamá de ese hijo, no va a quitarle la vida a su hijo, le va a quitar la vida a un sobrino que no tiene mamá. Entonces aquí la cabeza nos explota porque empezamos a comprender cosas y no es necesario sentirse culpable. Podemos reparar la conciencia de la madre yacente, el bebé yacente, porque así va, es una cadena. Entonces, cuando hablamos de dimensiones paralelas, claro, estas realidades se van cruzando con esta otra invisible que va al ladito de la realidad que vemos, pero no sabíamos o no entendíamos cómo funcionaba. Ahora sí, hay suficiente información para empezar a explicar, entender
trabajar, reparar, abrir nuestra mente, nuestra conciencia. Podemos dejar de tomar medicamentos para los bipolares, para los que sufren depresión. En vez de seguir empastillándose, trabajemos con la conexión que necesita el alma. Liberemos al alma de una vez por todas y que la persona continúe su vida sin esa mochila, porque vas a seguir sintiendo pena y llorando sin entender por qué hasta que no lo repares. Claro que y no eres tú, es otro. Y ahora, Carlos, para la gente, invitemos a toda la gente que quiera estar en estas terapias contigo. ¿Dónde te pueden ubicar? Nosotros estamos en el centro de terapia Om Kiram, aquí en Los Jacintos 85, en Copiapó. Todos los miércoles nosotros tenemos encuentros de constelación familiar, donde estamos trabajando temas de energía.